Sé que la gran mayoría de ustedes están familiarizados con el templo de la Sagrada Familia, ¿no? Cuyo, eh, que está en Barcelona y cuyo nombre oficial es Basílica y Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, ¿no? Como saben, Antonio Gaudí, este genio de la arquitectura, que tiene una arquitectura absolutamente única, diseñó este templo colosal, absolutamente colosal, ¿no? Que va a ser bastante más alto que la Basílica de San Pedro, no más largo, ¿no? Porque no le dio mucha profundidad, quiso hacerlo literalmente monumental, es decir, ascendiente en su forma. Es una de las construcciones sagradas más impresionantes en la historia de la humanidad, Y el que se llame templo expiatorio es muy emblemático. Gaudí creía que el templo tenía que hacerse con el dinero recibido por gente que está expiando, es decir, que está haciendo limosna para expiar por sus pecados o los pecados de otras personas que ama, ¿no? Como saben ustedes, las prácticas de la conversión cristiana que se ponen en acento en Adviento y de manera especial en Cuaresma son, ¿no?, lo que llamamos la penitencia, la oración y la limosna, ¿no? Entonces la penitencia es justamente lo que ofrecemos en términos de renuncia de comodidades físicas o no, pueden ser espirituales, emocionales, etc. La oración, que se autodefine, y la limosna, que es justamente los actos de caridad, pero específicamente quería que fuera así, ¿no? Y es el templo católico más grande del mundo incompleto, ¿no? Pero al mismo tiempo es el más simbólico y el más emblemático del mundo. Miren, en internet, en los buscadores, ustedes pueden encontrar material abundante de la Sagrada Familia y muchos videos cortos que hablan del enorme simbolismo de la Sagrada Familia. Pero la paradoja, la contradicción tremenda de la que quiero hablar ahora, no la van a entender si ustedes no tienen alguna idea de la Sagrada Familia y cómo es el ejemplo más icónico, digamos, de estilo único de Antonio Gaudí, que se ve en otras obras importantes en Barcelona, ¿no? En el Parque Güell, en el Palacio de la Pedrera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta combinación de Art Nouveau, por ejemplo, del modernismo catalán, que es importante, ¿no?, poco conocido pero importante, y este neogótico español, es alucinante. Pero más alucinante todavía es la increíble catequesis de esta catedral. Como saben ustedes, la mayoría de los templos católicos, especialmente de la Edad Media, o sea, los góticos, por si acaso también los barrocos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Catedral de Monreale en Sicilia, en Italia, está toda construida para hacer una catequesis del catecismo de entonces en mosaicos. Pero pocas tienen el simbolismo católico explícito y luego implícito, o sea, cosas que tienen que ser explicadas, porque Gaudí las dejó descritas. Entonces, cuando alguien toma un tour, ahí recién le explican la cantidad de figuras, de imágenes, de las diferencias deliberadas de por qué algunas columnas en este bosque de columnas que uno encuentra desde la entrada, digamos, son distintas la una de la otra, ¿no? Y cómo el hecho de que esta basílica haya costado tanto tiempo de construir, es por esta naturaleza, es porque cada torre, cada una de las torres internas, de las columnas internas, también las torres externas, pero cada una de las columnas internas tiene un distinto simbolismo, un distinto mensaje.
Entonces, no son columnas que son unas iguales a las otras, ¿no? En algunos casos las columnas pueden ser parecidas, en otros son radicalmente distintas, ¿no? Y todo esto para simbolizar, por ejemplo, aspectos de la creación. Y no quiero entrar en la enorme cantidad de detalles, pero como digo, hay videos, además relativamente cortos en internet, para que vean ustedes esta maravilla del siglo XX y del siglo XXI. Los que están construyendo la basílica dicen que ellos esperan que la Sagrada Familia pueda ser declarada estructuralmente completa el 2026. Y miren ustedes, están deliberadamente utilizando el término estructuralmente completa. ¿Por qué? Porque la torre más importante, que es una torre colosal, o sea, no imaginable, a menos que ustedes lo vean en esos pequeños documentales que la ponen en proporción, es decir, ponen, por ejemplo, la Basílica de San Pedro al costado, ¿no? Pero esa torre gigante, que va a ser un faro además, ¿no? Con la cruz, donde los horizontales de la cruz van a ir en 4 direcciones, ¿no? Para que se vea que es una cruz desde cualquier ángulo, y supuestamente van a emitir una luz enorme para que sea además emblema de un faro de luz, ¿no? Uno de cuyos lados va a estar apuntando al mar, ¿no? La razón por la que menciono esto es, primero, porque recientemente se descubrió uno de los lados de la Sagrada Familia, ¿no? Y como está haciendo en piedra y ahora se está utilizando una mezcla de piedra y de cemento, todas las partes nuevas son notablemente más claras de color, porque la idea es que esta piedra vaya envejeciendo y la basílica se vaya volviendo un poco más grisácea, ¿no? del tono de las catedrales o de las basílicas góticas, ¿no? Entonces, por ahora, ese lado resalta, y es un lado que tiene unas columnas, vigas, digamos, o sea, completamente laterales, ¿no? Inclinadas en ángulo, en un costado, y que forman como un bosque de columnas, detrás de las cuales hay una pared donde una persona literalmente tiene que meterse entre estas columnas para leer todos los nombres de los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Desde Adán, Eva, Melquisedec, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, todos los que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Todos los nombres del Antiguo Testamento. Porque así de cargado de simbolismo está esta basílica. La paradoja, hermanos, es que están en Barcelona, y aquí, sin afán de ofender a nadie, mi mamá es catalana, lo he dicho varias veces, mis familiares, mis sobrinos, mi hermana y otros familiares, primos, otros sobrinos, segundos, están en Barcelona. Y es una ciudad que, en consecuencia, cuando voy a España, visito para visitar a mi familia, y visito y la he visitado frecuentemente durante los últimos 40 años, ¿no? O sea, desde que era jovencito. Entonces, la conozco bien y he visto la Sagrada Familia avanzando. Y he visto también el hecho de que está en una de las ciudades más seculares, más anticatólicas, más paganas de Europa. No digo de España es sin duda, no hay ciudad más, digamos, no cristiana que Barcelona, ¿no? Y resulta que este templo sin par en el mundo, este templo católico sin par en el mundo entero, va a ser completado en una de las ciudades más paganas y seculares de Europa. Yo discuto con algunos amigos que me dicen, mira, las ciudades nórdicas, las capitales nórdicas,
Oslo, Copenhague, o específicamente la capital de Holanda, ¿no? Ámsterdam, son para mí ciudades más paganas, me dice este hermano. Es más, una de ellas, no quiero decir para no ofenderla, me parece a mí, me decía este hermano, la puerta del infierno, ¿no? Y alguna vez yo coincidí con él y a algún punto de vista viejo debo haber dicho eso, ¿no? Y yo creo que la puerta del infierno es una ciudad que yo vi en un país extremadamente musulmán, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay libertad. Y todo el libertinaje espantoso que nosotros podemos ver en Occidente, al final es consecuencia de un principio esencial cristiano, el principio de la libertad, de que nosotros escogemos si seguimos o no a Dios, ¿no? En el Islam no es así. Entonces, para mí, esa era la puerta del infierno. Pero si hablamos de las ciudades más paganas y más agresivas y más anticristianas en el mundo occidental, yo voto por Barcelona, ¿no? Entonces, para mí la paradoja es, ¿por qué Dios en la historia ha permitido esta paradoja, ¿no? Entonces, yo sé que muchos dirán, pero Alejandro, ahí está pues el sentido, ¿no? Lo más bonito va a ir en este lugar donde probablemente la gente comience a ir y se convierta. Miren, es posible si sucede un milagro, si sucede un milagro colosal. Pero Barcelona es la ciudad que tiene la menor atención a misa de todas las ciudades en España y una de las más altas, probablemente con Marsella, en Francia, en Europa. O sea, de las más altas de no atención, o, mejor dicho, la más baja en atención. Y tiene catedrales espectaculares. O sea que si para convertirse se necesita una catedral como Santa María del Mar, por ejemplo, la Catedral de Barcelona, el templo expiatorio en la Cumbre del Tibidabo. Es decir, Barcelona no es escasa en iglesias espectaculares. No digo bonitas, bellas, digo espectaculares. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una paradoja acá extraña, porque además ya existen muchas autoridades en Barcelona que están pidiendo que cuando se complete la basílica, no se inaugure como una iglesia católica, se inaugure como un museo a la humanidad y a Gaudí, y a la obra de Gaudí, ¿no? Gaudí gastó todo el dinero que tenía como expiación para construir esta catedral. Se mudó a esta catedral y murió volviendo a la catedral atropellado por un tranvía. O sea, esa fue toda su vida como hombre de fe. Entonces, planteo esto porque la historia sigue abierta, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios para las naciones que se están descristianizando? Lo que quiera que sea, este emblema de la Sagrada Familia que va a estar declarado completo estructuralmente, es decir, que van a faltar todos los toques finales, digamos, y eso puede tomar otros 50 años, ¿no? Pero que va a estar estructuralmente acabada en el centenario de la muerte de Gaudí, es un emblema de que Dios sigue queriendo tener una presencia y que esa presencia es misteriosa y que nosotros tenemos que seguir activos, luchando, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Que tengas un buen día.